Seguimos con el estudio de la palabra del Señor. En 2 de Corintios, capítulo 7, estábamos en el versículo 2, ¿verdad? Dice: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Y nos habíamos quedado en lo de agraviado. Seguimos entonces con lo de corrompido, ¿verdad? En griego, la palabra que se traduce corrompido es phaisero, que significa extraviar, viciar, destruir. Pablo está diciendo: nosotros a nadie hemos desviado, a nadie hemos destruido. Es decir, a nadie hemos apartado de Dios. No podían acusarle de estas cosas porque él no las había hecho. Y aún así lo estaban acusando de estas cosas, ¿verdad? Los corintios se estaban dejando manipular por aquellos judaizantes que habían subido de Jerusalén, por lo cual habían cerrado sus corazones al apóstol y a sus colaboradores. Sin embargo, ¿hay quienes estén practicando este pecado en la actualidad? ¿Ustedes creen que actualmente en la iglesia, a nivel internacional hablamos, ¿no?, hay quienes pueden estar extraviando a la gente de la verdad? ¿Que están corrompiendo los corazones de las personas que buscan a Dios? Los hay, ¿verdad? A ver, los haylos, como dicen los gallegos. Hay mucha gente que está practicando precisamente este tipo de pecados. Están extraviando a los creyentes de la fe, quizás porque buscan fama, quizás porque buscan un estatus social. No les importa destruir vidas, y a veces destruyen muchas vidas. Hay grupos que de verdad parecen una fábrica de corazones rotos. Hay mucha gente que salen con el corazón destrozado de esos grupos, que deberían ser grupos de edificación, pero que resultan ser justamente todo lo contrario. La gente que salen de esos grupos salen dañados, salen afectados, y a veces, en muchos casos, sin querer saber más nada de Dios. Sin querer saber nada de Dios. No ya de ese grupo, sino sin querer saber nada de Dios. Porque se sienten defraudados. Iban buscando a Dios y les manipularon, les engañaron, les robaron, les corrompieron, los viciaron. ¿Conocen a alguien que le haya pasado eso? Los falsos pastores, ¿creen ustedes que Dios va a permanecer impasible ante ese tipo de cosas? Yo creo que no. Vamos a leer un pasaje de las Escrituras en Ezequiel capítulo 34. Ezequiel 34. Fíjense lo que dice Dios aquí de ese tipo de persona que, se aprovechan del pueblo de Dios. ¿Lo tiene? A partir del versículo 1 dice: vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado.
Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra del Señor. Vivo yo, dice Dios el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd la palabra del Señor. Así ha dicho Dios el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Amén. Podríamos continuar con todo el capítulo completo, pero es un llamado de parte de Dios a los falsos pastores o a los pastores negligentes que no cumplen con su cometido, y que Dios está reclamando a tales pastores que hagan lo que deben hacer, y si no, Él promete que los va a quitar y van a sufrir el juicio de Dios. Por tanto, volviendo a 2 de Corintios capítulo 7 versículo 2, Pablo dice: a nadie hemos corrompido, a nadie hemos desviado, a nadie extraviamos de la verdad, a nadie apartamos del Señor, a nadie. A él y a sus colaboradores no podían acusarle de estas cosas y le estaban acusando injustamente. Después dice: a nadie hemos engañado. Engañado es pleoneteo en griego, que significa justamente eso: engañar, abarcar demasiado, ganar ventaja. Pablo está diciendo: a nadie hemos engañado. No hemos querido abarcar más de lo necesario. No hemos querido ganar ventaja. Es lo que Pablo está diciendo con esto. ¿Tenían fundamento los corintios para acusar de estas cosas a Pablo? No, no tenían ningún fundamento. De nuevo la respuesta es negativa. No. Pero lo estaban haciendo. Por esa razón, más adelante, Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo del 17 al 19, Pablo vuelve a preguntar. 2 de Corintios 12, del 17 al 19. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación. Amén. Así que es muy interesante descubrir lo que esta palabra significa en griego, ¿verdad? Porque es lo que muchos que dicen servir a Dios realmente hacen. Engañan, abarcan demasiado para ganar ventaja. Cuando yo pensaba en esto, meditaba en esto, para mí es una clara referencia a aquellos que se apropian de las almas como si fueran suyas. ¿Han visto esos pastores que cuando alguna persona no se siente a gusto en la iglesia no lo quieren dejar marchar? No, tú no te puedes ir, tú has conocido al Señor aquí, esta es tu casa, si te vas de aquí Dios no te va a bendecir, y empiezan a maldecirlo, porque te va a pasar esto y te va a pasar aquello y lo otro, como si las almas fueran suyas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién pagó con su sangre por las almas? ¿Los pastores? No, Cristo. Las almas le pertenecen a Cristo. Y si alguien no se siente a gusto en esta congregación y se quiere marchar a otra, puede hacerlo con toda la libertad del mundo. Yo no me preocuparía lo más mínimo
Si alguien me dice, pastor, no me siento a gusto aquí, quiero irme a otra congregación. Perfecto, perfecto. ¿Dónde está el problema? Mientras se vaya a otra congregación donde de verdad esté Cristo, yo no tendría el más mínimo problema. Me preocuparía que se fuera al mundo. Eso sí me preocuparía. Trataría de buscar a esa persona para que no se fuera al mundo. Pero que se vaya a otra congregación. El cuerpo de Cristo es multiforme. La mano no es igual que el pie. Y el pie no es igual que la oreja. Entonces cada grupo, cada congregación tiene sus peculiaridades. Su forma de entender la palabra, su forma de vivir la palabra, su forma de entender la alabanza, de vivir la alabanza. Y no hay problema, si tú no te sientes a gusto aquí, puedes irte a cualquier otro lugar. Tú le perteneces a Cristo, no me perteneces a mí. Yo no me puedo apropiar de las almas, porque yo no las compré, no me pertenecen. Pero esto es lo que hacen algunos, porque quieren abarcar demasiado. Y a mí me hacía pensar esto en las macro iglesias, ¿no? Aquellos pastores que no quieren dividir la congregación para que poner pastores y que realmente pueda estar adecuadamente pastoreada. No. Quieren tenerlo a todo bajo su cobertura, ¿no? ¿Por qué? Porque una congregación grande les hace sentirse grandes a ellos. Pero ¿es eso conforme a la voluntad de Dios? Cuando yo estudio Juan capítulo 10, veo que realmente el Señor dice que el pastor debe conocer a las ovejas y que las ovejas deben conocer al pastor. Y si en una congregación de 100 personas ya a veces cuesta, imagínense de 15.000 personas o de 1.000 simplemente. ¿Cómo podrá el pastor saber qué le pasa a un hermano o a una hermana? No se va a enterar siquiera. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Abarcar demasiado. ¿Para qué? Para ganar ventaja. ¿Es para eso que Dios nos puso en el ministerio? No. Nos puso para servir, no para servirnos. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué otro sentido puede tener este engañar, abarcar demasiado pensando en ganar ventaja? Yo creo que de alguna manera también se refiere a aquellos... En cierta medida tiene que ver con la manipulación, claro. Pero me hacía recordar también a aquellos pastores que no quieren delegar, que se agarran a la silla para que no se la quiten. Y no da oportunidad. Hay personas que tienen llamado de parte de Dios, que manifiestan capacidades sobrenaturales, pero no se les da lugar. No se les permite que puedan predicar o que puedan enseñar o que puedan ejercer sus dones, las habilidades que Dios les da. Porque tienen miedo a lo mejor y quieren abarcarlo ellos todo. Ellos dirigen, ellos hacen, ellos presiden, ellos enseñan, ellos predican, ellos lo hacen todo. El pastor orquesta. ¿Ustedes creen que si el cuerpo de tu cuerpo solo funcionara la nariz, tú te sentirías a gusto? ¿Verdad que no? Sería, ¿verdad? Triste, ¿no? Que del cuerpo solamente un miembro pudiera servir. Sería... Pero a veces pasan este tipo de cosas en las iglesias, ¿no? A veces por miedo a perder sus derechos, ¿no? Que yo soy el pastor que llevo tantos años en la iglesia y a mí nadie me quita mis derechos, ¿no? ¿Qué derechos? ¿Qué derechos? Con el repetido uso que Pablo hace aquí del pronombre nadie, en las tres afirmaciones que él da, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Pablo está respondiendo a sus acusadores, negando abierta y claramente que ellos hubieran hecho ninguna de esas cosas. Pablo no se había aprovechado de la iglesia en Corinto ni de ninguna otra de las iglesias que él había pastoreado. Así que estas declaraciones tienen que verse a la luz de la petición que Pablo les había hecho en el capítulo 6 del 11 al 13, ¿no? Cuando les dijo: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, no seáis estrechos con nosotros.
Nosotros no hemos sido estrechos con ustedes. ¿Por qué ustedes se tienen que hacer estrechos con nosotros, no? Pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos os hablo, ensanchaos vosotros también, ¿no? Es decir, Pablo está abriendo su corazón y él lo que quiere es que los corintios también lo hagan. ¿Qué? Y esto es importante. Actualmente, como digo, existen multitud de problemas en las iglesias, muchos de esos problemas a veces están provocados por los mismos pastores, quienes las dirigen. Y tales problemas demandan hoy más que nunca la aplicación de los principios bíblicos que Pablo ha enumerado en este pasaje, ¿no? El agravio, la corrupción, el engaño abundan en muchos grupos religiosos, en muchas congregaciones, pero no deben formar parte de la administración, no deben formar parte de la vida de la iglesia. Estas cuestiones, el agravio, la corrupción y el engaño no deben estar presentes en la iglesia. ¿Están de acuerdo o no? ¿Verdad? Por todo esto, si quisieran ellos volver a la pureza del Evangelio, ¿qué tendrían que hacer? Si los corintios, después de esta exhortación de Pablo, quisieran volver otra vez a la pureza del Evangelio, ¿qué tendrían que hacer ellos? Ayúdenme, por favor. Volverse atrás a la enseñanza que Pablo les había dado. Reconociendo al apóstol. ¿Alguien más? Claro, cuando cometemos errores, ¿qué tenemos que hacer? Sino justamente eso, ¿verdad? Tenemos que arrepentirnos de nuestros errores, de nuestros pecados, llamémosle al pan, ¿no? Porque a veces cuando decimos errores, parece como que fue un descuido que no quise, ¿no? No es lo mismo tropezar con una piedra que poner la piedra y después decir, uy, tropecé. O poner la cáscara de plátano y decir, ay, es que me resbalé, ¿no? Pero ya, pero si la pusiste tú, antes de pasar por ahí. O sea, no es lo mismo. Entonces, si hemos cometido un error o si hemos pecado, tenemos que arrepentirnos, tenemos que reconocerlo. Si hemos juzgado mal a alguien, tenemos que reconocerlo, tenemos que pedir perdón, porque es de esa la manera en que se restauran las relaciones. Esa es la manera correcta. Frente al agravio, justicia, hacer lo correcto, aunque suponga cierta renuncia, ¿no? Pero es lo que hay que hacer. Ante la corrupción, integridad, transparencia. Es lo que la iglesia necesita, manteniendo en todo momento pues la generosidad. Pablo no se aprovechó de ellos, ni nadie debería aprovecharse de la iglesia. Generosidad, fidelidad a Dios y a su llamado. Y frente al engaño, verdad, palabra sana, sana doctrina, clara, sencilla. Fidelidad, palabra pura sin adulterar, sabiendo que un día vamos a tener que rendir cuenta delante de Dios. ¿Recuerdan las palabras de Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo, 2 de Timoteo 2:15, ¿no? Procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Ok? Y ese es lo que realmente la iglesia necesita. Obreros comprometidos, íntegros, que no agravien, que no corrompan, que no engañen, sino que sean fieles a Dios y a su palabra. Amén. Versículo 3. Pablo dice, no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. No lo digo para condenaros.
La intención del apóstol, al hacerle estos reclamos, al exigirle a los corintios que reconocieran que ellos no estaban fallándoles, no era responder mal, con el mal al mal, sino justamente lo contrario. Aunque eso es lo más fácil, ¿verdad? Cuando alguien nos hace daño, lo más fácil, ¿qué es? ¿Hacerle un bien o responderle de la misma manera? Lo más fácil es responder de la misma manera, ¿verdad? Si alguien te agravia, tú agravias. Si alguien te quita algo, tú tratas de quitárselo a él. Eso es lo que sale del corazón pecaminoso, ¿verdad? Es lo que sale de dentro del corazón humano, del pecado. Pero miren, sobre todo cuando el mal que te hacen es absolutamente injustificado, porque realmente los corintios no tenían ningún motivo para tener esa, ¿cómo se dice? Inquiria, no, ¿cómo es? Bueno, cuando le tienen tirria, no sé, bueno, cuando le tienen mala hazaña, inquina no, es parecido, es algo parecido, pero bueno, ustedes me entienden. Cuando se le tiene manía a alguien, cuando, ¿verdad? No tenían motivo. Y sin embargo estaban tratando injustamente al apóstol. Lo fácil para Pablo hubiera sido coger la Biblia como una espada, como algunos hacen, y querer cortarle la cabeza a todos los corintios. Ahora les voy a hablar por la autoridad de Dios como apóstol de Jesucristo. Ustedes son tal. Eso hubiera sido lo fácil. Pero Pablo no hace eso. Y los textos que vamos a ver a continuación lo que muestran es justamente lo contrario. ¿Pero te ha pasado a ti alguna vez que has sido maltratado o maltratada? ¿Alguna vez te han juzgado mal? ¿Alguna vez alguien ha dicho algo injusto de ti? ¿Y qué es lo que te provocaba eso? ¿Te provocaba hablar bien de esa persona? A veces somos tentados a responder de la misma manera, ¿verdad? Ahora, ¿qué hizo Pablo? Pablo respondió al mal con el bien. ¿No fue eso lo que él mismo escribió en Romanos capítulo 12? Vamos a ir a Romanos 12. Romanos capítulo 12, versículo 18 en adelante. Del 17 en adelante, perdón. Dice ahí: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y con las mujeres no. También, ¿verdad? Ok. Lo decía por aquello de la acepción de personas, ¿no? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, dice Pablo, sino dejad lugar ¿a qué? A la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Amén. Fíjense, esto es un tratado sobre relaciones humanas. Si nosotros siguiéramos estas instrucciones, si todos siguiéramos estas instrucciones, ¿mejorarían nuestras relaciones o no? ¿Verdad? Solamente conteniendo un poco la primera tentación, el primer impulso. Si fuéramos capaces de contenernos, de no responder al mal con mal, sino al mal que se nos hace, decir, bueno, ¿cómo puedo hacer bien a esta persona?
Difícil. Miren, ¿saben una cosa? Pablo mismo en Romanos 8:26 dice que Dios nos ha dejado su Espíritu para que nos ayude en nuestras debilidades. De modo que si tú no puedes por ti mismo o por ti misma responder con bien al mal, pídele ayuda a Dios. Es decir, si alguien te hace algún daño, antes de responder, dile, ayúdame, Señor. Y ahí Dios actuará por ti. Dios te ayudará, pondrá en ti algún pensamiento, alguna palabra, algo diferente para que actúes con bien ante el mal que te hacen. Y si es injusto, más aún todavía. ¿No es eso también lo que el mismo Señor Jesús enseñó? ¿Verdad? El apóstol Pedro lo recuerda en Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 19. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 19. Aquí se nos relata el ejemplo, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. No padeciendo justamente, ¿verdad? Porque, hombre, si tú te meten en la cárcel porque eres un ladrón, o porque has hecho algo mal, has matado a alguien, porque realmente has hecho algo malo, estás padeciendo justamente, ¿verdad? Como aquel ladrón que estaba en la cruz y le dijo, bueno, nosotros estamos aquí por un motivo, pero ¿qué mal ha hecho? Ahora, cuando se sufre injustamente, es terrible. Sin embargo, Pedro está diciendo que eso merece aprobación delante de Dios. Si por causa de nuestra conciencia delante de Dios sufrimos molestias injustamente, dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Cuidado. ¿Para qué fuimos llamados? A ver, que alguien me lo aclare. Porque esto, a ver si es que yo estoy entendiendo bien la Biblia. Porque para esto fuiste llamado. Pero no está hablando de soportar, de sufrir y de todo eso. ¿Para esto hemos sido llamados? No. Oiga, a ver. Paren el mundo que me bajo. A ver. ¿No hemos sido llamados para ser hijos del rey? ¿Para ser cabeza y no cola? ¿No hemos sido llamados para ser prosperados y bendecidos? ¿Cómo dice aquí Pedro? Pedro está equivocado. Pedro se equivocó, ¿o no? ¿No? ¿Estáis seguros de que Pedro no se equivocó? ¿Sí? ¿No? Jesús dijo que por causa de él seríamos perseguidos. Cuando yo me convertí no me dijeron eso. Me dijeron que todo me iba a ir color de rosa. ¿A ti no te lo dijeron también o qué? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Pero si ya Cristo padeció, ¿por qué tenemos que padecer nosotros? Porque Él padeció para dejarnos ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa, ¿a quién? Al que juzga justamente. Quien llevó Él nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Jesús nos dejó ejemplo. Si alguien te trata injustamente, ¿qué tienes que hacer?
lo apedrean, ¿no? ¿No? ¿Nos dejamos llevar por la ira? Seguir el ejemplo de Jesús, seguir el ejemplo de Pablo, seguir el ejemplo que tenemos en las Escrituras, porque esto es lo que la Escritura nos enseña. En el mundo te dice, quien me la hace, me la paga, ¿verdad? ¿Han oído esa frase? Si alguien me la hace, me la paga. La vendetta, la venganza. Pero Pablo había dicho en Romanos, dice, no os venguéis vosotros, dejad lugar a la ira de Dios. Uy, si Dios paga mejor que nosotros. ¿O no? Claro. Con toda justicia y con todo poder. Es muy importante que en estas cuestiones nosotros saquemos enseñanza de la Escritura que podamos aplicar a nuestra vida. Y si te cuesta porque eres de carácter impulsivo, tienes que orar al Señor. Señor, dame paciencia. Ayúdame a tener templanza, a ser manso y humilde como Jesús. ¿Verdad? Tenemos que orar por eso. Porque si no oramos, ¿conseguiremos cambiar? No. Necesitamos vivir cerca de Dios, porque cuanto más tiempo pasas cerca de Dios, tanto más acabas pareciéndote a Él. Cuanto más tiempo pasa delante del Señor, tanto menos te cuesta controlarte. Ahora hay personas que por las mañanas se levantan, hacen su oración, llegan a la cocina y le pegan 3 gritos al que tienen al lado. Ese vaso no lo coja, esto no lo hace aquí, eso no. ¿De qué le sirvió orar? ¿Verdad? Lo que sabemos no es solo para saberlo, no es solo para guardarlo aquí, es para ponerlo en práctica, para ponerlo por obra, ¿verdad? Estas cosas que vamos aprendiendo no son solo para decir, ¡wow! Es que yo sé de la Biblia un montón. ¿Y cuánto de ese montón practican? ¿Cuántos pasajes de la Biblia te conoces tú? Yo estoy seguro de que muchos de vosotros conocéis un montón de pasajes. Habéis aprendido un montón de cosas, sí o sí. La pregunta es, ¿las vivís todas? No, hace falta que respondan. Esto es para que cada uno se lo responda a sí mismo, ¿no? Pero ¿verdad que a veces sabemos más de lo que practicamos? Tenemos que equilibrar la balanza, tenemos que orar a Dios para que nos ayude a equilibrar la balanza. Porque el conocimiento nos hace responsables. No podemos decir, es que yo no sabía, porque sabemos. Y Dios sabe lo que tú sabes. ¿Entiendes esa frase? Dios sabe si tú conoces o no su palabra. ¿Saben? Creo que fue esta mañana, hablando con alguien, yo recordé el pasaje en el que Jesús, mirando Jerusalén, lloró. Y dijo, ay Jerusalén, Jerusalén, que mata a tus profetas, ¿no? Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, hace tiempo que esas ciudades se hubieran arrepentido. Así que más tolerable será el castigo para Tiro y Sidón que para ti. ¿Y saben por qué? Porque aquellas ciudades paganas iban a tener menos castigo que la propia Jerusalén. ¿Por qué? Aquellos eran ignorantes, pero Jerusalén había tenido en sus tierras al mismo Señor predicando el Evangelio.
Ellos sabían, conocían la palabra desde tiempo inmemorable, conocían las Escrituras, pero no las practicaban. La habían enterrado entre un montón de libros humanos, comentarios humanos de los rabinos, y para poder llegar a la Escritura, bueno, te volvías loco. Tenían la Escritura olvidada. Cualquier judío conoce el Talmud, los comentarios rabínicos, vamos, tremendo. Pero le preguntas por la Biblia y ya le cuesta más. Así que cuanto tú más conoces, más responsable eres delante de Dios. Si tú ahora quisieras marcharte y alejarte de Dios, no podrías. Bueno, podrías, pero tu conciencia no te iba a dejar tranquilo o tranquila. Porque tú sabes tantas cosas de Dios que tu conciencia no te daría paz. Tú ya eres responsable, ya tú tienes que seguir al Señor, ya tú tienes que ser fiel a Dios y cada día más, porque cada día sabes más cosas de Dios. Aunque quisieras taparte los oídos y decir, pastor, no me hable más, no quiero ser más responsable, da igual, lo que ya sabes te hace responsable delante de Dios. ¿Verdad? Segunda de Corintios, capítulo 7. Vemos aquí que Pablo resume las tres afirmaciones de ese versículo 2, la resume aquí ahora a partir del versículo 3. Y les está asegurando que lo que les dice no es movido, o sea, por malos deseos, sino movido por el amor que les tiene. No es para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Pablo está buscando el bien de los corintios. Miren, siempre que Pablo va a exhortarles, siempre que, aunque les vaya a exhortar con severidad, siempre, aunque les vaya a decir cualquier otra cosa, Pablo siempre primero se encarga de mostrarles afecto a los corintios. Él usaba expresiones como queridos amigos, hermanos, amados, incluso hijos. Son expresiones habituales en los escritos de Pablo. ¿Cuánto tenemos que aprender de él, no? ¿No creen? ¿Verdad? Si dijésemos de vez en cuando algo amable a las personas con las que nos tratamos a diario, ¿no mejorarían nuestras relaciones? ¿Verdad? Solamente con decir algo amable. Pablo ahora está tratando de dejar atrás pues todos los desacuerdos que habían existido, las acusaciones que le habían hecho, las desavenencias que habían tenido, y una vez más les muestra el amor por ellos con esta aclaración, ¿no? Ahora, ¿qué significa esta frase? Cuando les dice ahí, no lo digo para condenaros, dice, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. ¿Qué significa eso? Amor por la iglesia. ¿Qué quiere que lo imitemos? Bueno, eso es espiritualizar un poco el texto. Es una aplicación más que una interpretación. Pero la interpretación correcta es que Pablo les está diciendo que se siente íntimamente unido a ellos, sea para muerte o para vida. Dice ahí, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón. Estáis en nuestro corazón, para morir o para vivir. Es decir, sea que muramos o que vivamos, vamos a estar juntos. Os llevo en mi corazón, ¿no? Y es algo
hermoso lo que Pablo está diciendo aquí, ¿no? Les habla de un amor sincero. Le está hablando de que realmente él se sentía apegado al corazón de los corintios, ¿no? Claro. Y una vez más, en su habitual maestría, ¿no?, en el uso del lenguaje, Pablo pasa del plural al singular, del singular al plural, cuando quiere enfatizar, ¿no? Y aquí él está diciendo, no lo digo para condenaros, pues ya os he dicho antes, ¿no? Os lo he dicho, que estáis en nuestro corazón. Ahora habla en el plural con sus colaboradores también, ¿no? Pero habla, dicho en una paráfrasis, Pablo le está diciendo que su amor es tan grande por ellos que, pasando por alto los insultos y todas las cosas que le habían hecho, estaba dispuesto incluso a morir por los corintios. Impresionante, ¿no? Con lo mal que lo habían tratado, ¿no? Pablo antes moriría con los corintios que renunciara a su amor por ellos. Eso es un pastor. ¿No debiéramos todos los pastores tener el mismo amor? ¿Verdad? Mire, un comentarista, Jerome Murphy O'Connor, afirma que Pablo invierte el orden de las palabras. Esto es la aplicación que decía la hermana, ¿no? Invierte el orden de las palabras. Moriríamos o viviríamos, en vez de vivir y morir, que es lo más lógico, ¿no? Él dice, no, que la invirtió como una sutil invitación a morir al pecado y vivir para Cristo, ¿verdad? Haciendo que el versículo 3 sea una referencia al capítulo 5, versículo 15, ¿no? Cuando dice ahí en el 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó con ellos, ¿no? Pero, repito, esto es una aplicación más que una interpretación, ¿no? Pero sea como sea, no es un claro ejemplo, esta frase del versículo 3, no es un claro ejemplo de poner en práctica el mandamiento de amar a tu prójimo, ¿verdad? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Santiago 2 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y ese pasaje me recordaba dos textos. Este pasaje, versículo 3, ¿no? Me recordaba dos textos. Uno, cuando estudiábamos la segunda de Samuel, no sé si se acuerdan, cuando estábamos estudiando la figura de David y todo esto, me recordaba, por ejemplo, en segunda de Samuel 15:21, Itai le dijo al rey en cierta ocasión, respondió Itai al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí también estará tu siervo. Impresionante, ¿no? Te pone los pelos de punta, ¿no? ¿Y no te recuerda también a las palabras de Ruth, la moabita, cuando le dijo a Noemí, dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios, ¿no? Se me pone el pelo de punta. Es amor, verdadero amor, cuando uno está dispuesto a renunciar a sus propios derechos para bendecir a otra persona, ¿no? Ruth tenía derecho a volver con su familia, con sus padres, con su pueblo, pero al ver a su suegra solita, la criatura, que había perdido primero a su marido y después a sus dos hijos, ella dijo, no, yo no me aparto de ti. Habiendo conocido también al Dios de Noemí, ella dijo, yo no voy a adorar a otro Dios ya tu Dios será mi Dios, ¿no? Impresionante. Por amor renunció a todos sus derechos y Dios la bendijo. Y Dios la bendijo. Amén. Y Ruth está en la línea de ascendencia de donde desciende Cristo el Salvador. Una moabita. No era una mujer del pueblo de Israel, pero por lo que hizo, por su actitud de sacrificio, de amor para con Noemí, recibió el privilegio de formar parte de la ascendencia de Cristo Jesús. Impresionante. Yo cuando meditaba en estas cosas, yo de verdad, Señor, dame ese amor. Yo quiero ese amor
por mis hermanos, yo quiero ese amor por mi familia, yo quiero ese amor para la gente del mundo, yo quiero ese amor. Un amor capaz de sacrificarse como el amor de Dios. Porque no hay amor como el amor de nuestro Dios. Él envió a Jesús a morir por nuestros pecados. Entregó a su propio Hijo por nosotros. Y uno de los pasajes que más me gustan de la Biblia es Efesios capítulo 2, versículo 4. Cuando dice, pero Dios, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos. Impresionante. Por su gran amor con que nos amó. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿No debiéramos nosotros amar también de la misma manera? Ya que hemos sido amados por Dios de esa forma incondicional, ¿no debiéramos nosotros, del amor que hemos recibido de Dios, darlo también a los que nos rodean? Y si estuviésemos dando el amor de Dios a los que nos rodean, ¿le gritaríamos? ¿Le responderíamos al mal con mal? ¿Verdad que no? Aun cuando los demás nos defraudaran, aun cuando los demás nos hicieran daño, aun cuando los demás lo hicieran injustamente, el amor verdadero es un amor incondicional. ¿Sí o no? Incondicional. No, te voy a amar porque tú me agradas. Te voy a amar por lo que tú me das. Te voy a amar porque tú me amas. Te voy a amar porque tú me ayudas, porque me eres fiel. No, te voy a amar a pesar de todos los pesares. Una de las cosas que David Wilkerson, un pastor pentecostal que ya está con el Señor, una de las frases que él dijo a un pandillero cuando se convirtió, a Nicky Cruz, no sé si han leído el libro de Nicky Cruz, ¿no? Uno de las frases más impresionantes de ese libro, que es un testimonio real, es cuando Nicky Cruz le amenazó a David Wilkerson, le estaba presentando el Evangelio. Él era uno de los peores pandilleros. Y cuando David Wilkerson le estaba presentando el Evangelio, le dijo, deja de hablarme o te voy a cortar a cachos, te voy a cortar a pedazos. Y él le dijo, aunque me cortaras a pedazos, cada uno de mis pedazos, seguiría diciéndote, te amo. Dios te ama. Ya. Amén. ¿No debiéramos amar con ese amor incondicional? Bueno, pues yo os reto en esta noche. Por favor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a quienes te rodean con el amor que Dios te ha dado, con un amor genuino, con un amor real, con un amor verdadero. Ámalo, aunque no se lo merezca. Ámalo. Y si no puedes, enciérrate en tu habitación y pídele a Dios que el Espíritu Santo te ayude en esa debilidad. Amén. Pero no salgas de la habitación hasta que seas capaz de amar. La fe cristiana, hermanos, no son solo palabras. La fe cristiana se manifiesta en vidas transformadas, en hechos. No podemos amar solo de palabra. Hay que amar con hechos y en verdad. Amén. Y si amamos
con hecho y en verdad, amaremos como Dios nos ama. Amaremos con un amor incondicional. ¿Alguna pregunta? ¿No? O vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor en esta noche que Él nos ayude a amar a nuestro prójimo. Pero escuchen bien, una última cosa. Recuerden que las palabras de Jesús fueron que debíamos amar aún a nuestros enemigos. Si tenemos que amar aún a nuestros enemigos, ¿cuánto más a los de nuestra casa? Pongámonos de pie y oremos. Que Dios nos ayude a amarnos como Él nos ama. Amén. Alguien, por favor, que quiera orar en voz alta, que nos despida en oración, dando gracias al Señor por su palabra.